Matemática, cuarto grado. Área en hectáreas y kilómetros cuadrados. Hola amiguitos, hoy es un lunes de matemática y estamos acá en nuestro espacio educativo Aprendamos en Casa. Mi nombre es Alejandra y hoy tengo el placer de que me acompañe Anita, ¿lista para la acción? Lista. Sí. El día de hoy vamos a estudiar otro contenido de cuarto grado, así que Anita y amiguitos en casa, por favor, buscando el libro de cuarto grado. ¿Qué página, Alejandra? 127. Hoy sí, creo que ya todos estamos listos. Creo que ya en casa también ya tienen la página del libro correspondiente a esta clase. Empecemos. Empecemos. ¿Qué hemos trabajado en clases anteriores, Anita? Estuvimos trabajando cuestiones sobre áreas. Sobre áreas. ¿Y a qué tipo de figuras tú ya sabes calcularle el área? A los cuadrados Ajá. y a los rectángulos. Muy bien, entonces sí, creo que ya las dos estamos muy preparadas porque yo también sé calcular esas áreas y justo de eso se trata nuestra clase del día de hoy. Ay, qué Así bien. que vamos a iniciar. Observa que tengo por acá. Pues unas imágenes. Aparentemente este es un jardín. Sí. Representa un jardín y esto representa una granja. Exactamente. Ahora, como ya lo hemos dicho antes, ¿qué es lo que creen que vamos a hacer? ¿Calcular las áreas? Exactamente. Esa es nuestra tarea del día de hoy con estos dos cuadrados que tenemos acá. Calcular el área. Interesante que dijo Alejandra, son cuadrados. Así es. O sea que este es nuestro análisis. Exactamente. Voy a colocar por acá nuestro analiza. ¿Sí? Y como ya sabemos calcular el área de rectángulos y cuadrados, esto está Como pan comido. así es, facilísimo. Así que vamos a pasar a nuestra solución. ¿Qué te parece, Anita, si inicio yo y luego te dejo a ti tu turno para que calcules el área, me imagino yo que de tu granja? Muy bien, está bien. Comienza tú. Yo Así espero tranquilamente. Bien. Como ya hemos dicho antes, este es un cuadrado. Así es. Y observamos acá que tiene de lado, 10 metros. muy bien. ¿Y cuál es la fórmula que nos ayuda a calcular el área de un cuadrado? Chicos, ¿cuál es la fórmula? Lado por lado. Exacto, lado por lado. Muy bien, eso es fácil porque pues ambos tienen la misma medida. ¿Y qué significa en este caso calcular el área? Si ustedes recuerdan, si esto mide 10 metros, yo puedo dibujar acá un pequeño cuadrito que es nuestra unidad de medida. ¿Que cuánto es nuestra unidad de medida en este caso? 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado. Cuadrado, así es. Así que calcular el área es equivalente a una forma más fácil de calcular el área sin tener que contar cuadrito. Cuadrito por cuadrito. Así es. Así que para el mío voy a colocar acá el área. Como Anita lo dijo, es igual a lado por lado. En este caso sería, 10 por 10. muy bien, 10 por 10. ¿Y cuánto es 10 por 10? 100. 100. Esta es de las que más nos gustan, que son más fáciles. 100. ¿Y ese 100 qué significa? ¿Cuál es la unidad? Metro cuadrado. Así es. Es decir, que la respuesta a calcularle el área, en este caso de mi jardín, es 100 metros cuadrados. La verdad es que es un jardín bastante grande. Pues sí, parece que incluso es más grande que una casa. Bien, podrías construir una casa sobre ese jardín. Exactamente. Ahora, tu turno, Anita. Mi turno. Voy a agarrar un plumón. También es un cuadrado mi granja, Sí, solo que en esta ocasión el lado del cuadrado mide 100 metros. ¡Wow! Es algo sumamente grande. Y como hizo Alejandra, aquí yo puedo encontrar pequeños cuadrados de 1 metro cuadrado de área. sí.
En mi caso, el área va a ser igual ¿a qué multiplicación? En este caso 100 por 100. 100 por 100. 100 por 100. ¿Y cuánto es 100 por 100? Yo sé cómo hacer estas multiplicaciones. A ver, ¿cómo? 1 por 100, Ujú. 100, y agrego los dos ceros de acá. Ah, muy bien. Eso nos facilita la estrategia para encontrar ese resultado. Pero este número es 10,000. 10,000. Es un número bastante grande. Muy grande. O sea que el área de mi granja es 10,000 metros cuadrados. Es Pero un número grande. fíjate que usualmente no usamos metros cuadrados para medir terrenos como en granjas porque es un número demasiado grande. Sí. Así que mi papá me enseñó otra medida para las áreas que son muy grandes. Mm, Esa medida se llama hectárea. hectárea sí me suena. Sobre todo la he visto cuando hay carteles en donde se vende terrenos. Allí aparecen las hectáreas. Así es. Se escribe así. Hectárea. Y la vamos a denotar como HA. Ah, eso es para no tener que escribir toda la palabra hectárea, pues lo resumimos así, como H. HA. Y 10,000 metros cuadrados equivalen a una hectárea. Por eso es que ya no utilizamos metros cuadrados en el terreno. Decimos, la granja tiene un área de 1 hectárea. Ah, muy interesante, porque en todas las unidades que hemos trabajado antes, que son centímetros, metros, que son los que tenemos acá, son unidades de longitud. Pero cuando estamos trabajando en áreas, siempre utilizamos, por ejemplo, centímetros cuadrados o metros cuadrados. Pero en este caso, no utilizamos un cuadrado, ¿verdad? No, la hectárea ya es una medida para las áreas, exclusivamente para las áreas. Es decir, ese no significa longitud, sino que Área, área directamente. Por eso no utilizamos el cuadrado. así es. Muy bien, interesante. Resulta Pero más práctico. la verdad es que sí, mira, mucho más resumido que escribir 10,000 metros cuadrados, es mejor escribir una hectárea. Pero Pero yo te traigo otra forma de calcular áreas cuando las medidas son diferentes a centímetros, metros o hectáreas. no, muy bien. ¿Qué medida es esa? ¿Qué unidad? Pues lo voy a colocar acá como resuelve, aunque ustedes ahí en casa pueden verificar que corresponde a el problema inicial de la siguiente clase. Así es, así que voy a colocar Pásate por acá. para este lado, mejor. Gracias, gracias. Mi resuelve y observa que tengo yo por acá. Me parece que es un bosque. Es justamente un bosque, es decir, es un área bastante grande. Bastante grande. Por eso sus medidas van a ser en este caso, observa. ¿Qué unidad de medida es esa? KM. Kilómetro. Kilómetros. Y este de acá va a medir 4 kilómetros. ¿Esta qué figura es? ¿Es un cuadrado o es un rectángulo? ¿Qué figura es, chicos? ¡Un rectángulo! Muy bien, es un rectángulo. Es un rectángulo. ¿Y cómo le calculamos el área a un rectángulo? Otra vez. Pista. ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el área? Largo por ancho. Largo por ancho. Así que para calcular esta área, vamos a multiplicar ¿qué cosas? ¿Qué números? El largo, que es 10, 10 por
el ancho, que es 4. 4. Y al igual que antes, estas multiplicaciones nosotros, Las tenemos, pero al día. así es. ¿Cuánto es 10 por 4? 40. 40. Exacto. 40, pero ahora, ¿qué Como unidad? Así es, no es metros cuadrados, obviamente no era centímetros cuadrados, No, tampoco es hectáreas. así es. Vamos a utilizar la unidad de medida que ya nos están dando acá. Ah, Es decir, que nuestra respuesta va a ser 40, muy bien, 40 pero kilómetros cuadrados. exacto, porque los kilómetros sí son medidas de longitud, no es exclusivamente para el área. Por eso necesitamos colocarle Cuadrados Cuadrados. para diferenciar que es una unidad de área. así es. Muy parecido a los metros cuadrados y a los centímetros cuadrados. Excelente. Tenemos varias unidades y yo observé algo. Dime. Tu jardín, bueno, que era relativamente grande, nos convenía usar metros cuadrados. Ujú. Para terrenos muy grandes como granjas o algún otro espacio para los cultivos, usamos hectáreas. Así es. Para no tener que tener cantidades muy grandes en metros cuadrados. Mientras que para terrenos todavía más grandes como un bosque, podemos usar kilómetros cuadrados. Ahora observa, ya antes hemos trabajado otras unidades de medida, aunque en algunas no hemos calculado áreas. Ujú. Por ejemplo, teníamos las unidades de medida, las más pequeñas que conocemos, ¿las recuerdas? Pero las que están, las que se Sí, miran en la regla, Sí, los chiquititas, numeritos más chiquitos, ajá, son los milímetros. son los milímetros. ¿Cuál era el siguiente que iba así en cuestión de longitud? Luego sigue el centímetro. El centímetro. Y ya hemos calculado áreas en centímetros. Sí. Centímetros cuadrados. Luego, ¿cuál es el que sigue? Aquí está. Metros cuadrados. Que ahora ya estamos trabajando en metros cuadrados. Ujú. ¿En dónde tú has observado que se utilizan los metros cuadrados? Pues cuando hablamos de áreas como de casas o a veces el área de una pared, Cuando necesitamos pintar, a veces nos preguntamos ¿Cuál cuántos es el metros área? cuadrados. También cuando se colocan los pisos. Siempre cierto. venden los ladrillos en metros cuadrados. y es que no son espacios tan grandes. No, estos uno las puede observar así con la vista y puede identificar a dónde termina esa área. Por eso todavía utilizamos metros cuadrados. Es cierto. Y las hectáreas, pues dijimos que era para terrenos, Así es, así que lo hemos observado seguramente cuando vemos algún cultivo en el campo. donde son dimensiones mucho más grandes a campo abierto, pero aún alcanzamos a observar con nuestra vista a dónde terminan esos terrenos. Así es. ¿Y los kilómetros cuadrados? ¿Para qué nos servirían? Pues yo he observado que se utilizan sobre todo cuando vamos en los buses, vamos cambiando así por kilómetros, pero en las áreas, altitudes de las carreteras. en áreas, bueno, los bosques, ¿qué otra cosa podríamos medir en kilómetros cuadrados? Bueno, si tenemos las carreteras del país, podemos pensar en todo el país. Es cierto, es decir, que el área de nuestro país Se la mide podemos medir en kilómetros cuadrados. porque si usamos metros, nos va a quedar un número Muy grande. muy grande. Ahora, ¿sabes más o menos cuánto es el área de nuestro país? Híjole, no. Y en casa sabrán cuánto es más o menos el área de nuestro país. ¿Cuánto es? Pues más o menos 21,000 kilómetros cuadrados. 21,000 kilómetros cuadrados. Sí, ¿Quién diría? Y yo que pensaba que éramos bien chiquitos. pues comparados con otros países sí somos chiquitos, pero en Ajá. realidad es bastante. Sí, tienes razón. Así Qué es. interesante. Ahora, solo para resumir,
nosotros las áreas las hemos trabajado en 1 metro, ¿sí? Metro cuadrado. Metro cuadrado, ¿sí? Sí. Luego empezamos a trabajar áreas un poco más grandes, pasamos a 10 metros cuadrados, ¿sí? Sí. Y luego pasamos a 100. 100 metros cuadrados. Cada vez vamos aumentando más. Cada vez vamos aumentando, pero aparte de eso, ¿qué observas? ¿Cuántos ceros hay aquí? No hay ninguno. Aquí Allí hay 1, y aquí. 2. Y así podemos seguir, ¿sí? Y llega un momento cuando llegamos, digamos, aquí, Que que ya son empezamos a usar hectáreas o kilómetros. otras. Vaya, para no escribir tantos ceros. Qué bien. Exactamente. Bueno, espero que hayamos aprendido un poco más. Mira cómo relacionamos la matemática con Muchas situaciones. muchísimas cosas. Así que no nos queda más que invitar a nuestros amiguitos que resuelvan los ejercicios que aparecen en el cuaderno de ejercicio y también del libro de texto, porque estos están muchos más fáciles, ¿sí? Así es. Y nos vemos en la próxima. Adiós.